Hola, bienvenidos a Emprender con Arte, un espacio donde hablamos de creatividad, negocios y todo lo que implica construir una vida alineada con lo que haces. Este es el podcast de Lagarde Art, un ecosistema creativo donde acompañamos a artistas y emprendedores a transformar su sensibilidad en una profesión con estructura y sentido. Hoy tengo conmigo a alguien que define muy bien algo que muchas veces cuesta poner en palabras, que es cómo comunicamos lo que hacemos sin perdernos en el intento. Ella es Gemma Palomares, comunicadora, emprendedora y creadora del proyecto Exploradora Digital, desde donde acompaña a otros emprendedores a tomar el control de su mensaje y liderar la comunicación de su negocio. Además, es la mente detrás de Territorio Inexplorado, un programa donde trabajar a algo que pocas veces se aborda en marketing, como son los bloqueos invisibles mentales y energéticos que muchas veces nos impiden decir algo para que llegue a los demás. Hoy vamos a hablar de comunicación desde la identidad, vamos a hablar de miedos y de lo que realmente hay detrás de ese pánico a exponerse. Hola, Gemma. ¡Hola! ¡Wow! Pedazo presentación. Sí, bueno, algún día espero no tener que leerlo y tenerlos varios de decirle directamente a la cámara. Y tengo que decir que antes de que vinieras, yo lo he explicado aquí, súper pancha y tal, pero luego me tenso cuando hay alguien a mi lado. Claro. Y mira que yo delante de una cámara lo llevo bien, ¿eh? O sea, no soy alguien a que le cuesta exponerse y nunca he entendido muy bien esto de, ay, no me pongo... Es que con una cámara delante no sé qué hacer, me bloqueo, no soy yo, no soy natural. Eso no me pasa, pero sí con otra persona. Claro, porque se siente una responsabilidad, ¿no? También de cuidar el espacio, estás siendo la persona que abre este espacio. Ya. ¿No? O sí. sea, yo creo que es normal, ¿eh? Puede ser. Es normal. Bueno, me lo dirás tú como experta en esto. Sí, o sea, al final es que la comunicación, a medida que lo vas haciendo, cada vez es más fácil. Vale. Pero al inicio es difícil. Incluso yo también me pongo nerviosa cuando tengo que grabar, cuando tengo que comunicar, pero cada vez se va haciendo más sencillo. Como cuando vas al gimnasio. Sí. Es que es lo mismo. Pero lo que pasa es que nos han vendido la idea de que tú haces un reel y ya eres comunicador. No, perdona. La cosa es mucho más profunda, ¿no? Entonces, toda cosa o toda acción que representa exponernos, inconscientemente nos activa cosas dentro. Miedos, inquietudes, juicios, autojuicios. Entonces, la gracia está en saber verlos y decir, vale, ok, sé que estás ahí, pero yo igualmente acciono, ¿no? Esa es la magia realmente. Claro. ¿Y cómo te diste cuenta tú de esto que has dicho ahora? O sea, ¿en qué momento de tu historia personal? Porque siempre cuando empiezo el podcast, ¿no? Para ubicarnos un poco, le pido a la persona que está aquí en esta sala, por cierto, del Espai Lidera, de Barcelona Activa, pues siempre le pido que nos explique un poco cuál ha sido su camino laboral y personal hasta llegar a este punto. Claro. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿En qué momento decidiste emprender y qué te ha llevado a dedicarte a lo que te dedicas hoy en día? Pues yo siempre he querido tener un proyecto. O sea, de chiquitita yo ya decía como, quiero tener un proyecto. Lo que pasa que no sabía que tener un proyecto es tener un negocio. O sea, yo sabía que viviría de mi proyecto. Y bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? Yo me formé como diseñadora gráfica aquí en Barcelona, me fui a vivir al extranjero, volví y empecé a trabajar para una empresa en la que hacía todo. O sea, todo excepto dar el contenido. Es decir, hacía de asistente virtual, diseñadora, persona que hacía las estrategias, que las accionaba, que sostenía el webinar, todo. Y entonces un día dije, ostras, si yo puedo hacer esto para otra persona, también lo puedo hacer para mí, ¿no? Lo que pasa es que no tenía el tema de lo que hablar. Porque yo decía, ¿qué voy a compartir yo? Yo no sé lo que voy a compartir, ¿no? Pero ya nació esa semillita de, si yo hago esto para otra persona, también puedo hacerlo para mí. Y entonces, en ese proceso, descubrí que de todas estas acciones que yo hacía, de diseñar, de escribir, de subir cosas a redes, de hacer webinars, la parte que más me gustaba era la parte de la estrategia y de la escritura. Y había una profesión que es esto, que es el copywriting, pero yo no sabía. Y yo llevaba 3 años trabajando como copy sin saberlo. Entonces dije, si esto es lo que más me gusta y ya estoy trabajando de ello, pues me puedo formar y vender estos servicios. Y me formé como copy. Y antes de terminar la formación ya tenía clientes. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y eso? Pues porque empecé a accionar.
Empecé a accionar, vi a unas chicas que tenían una empresa de ropa que decían, estamos contratando chicas de marketing. Y yo pues les mandé un email diciéndoles básicamente que no cumplían ninguno de los requisitos que ellas necesitaban, pero que me necesitaban en su equipo. Wow. Y me contrataron. Ole tú, ¿no? Hay que tener las cosas muy claras también para hacer eso. Bueno, hay que accionar. Ya. Hay que accionar y ver qué pasa. Muy Aries, esta energía, ¿no? Muy Aries. Muy Luna en Aries. Ya pensaré luego las consecuencias de mis actos, pero voy a hacerlo. Sí, además porque siempre yo me dejo llegar mucho por la intuición. Entonces dije, yo lo hago. Y es que seguro que me dicen que sí, ni que sea una pequeña colaboración o algo. Y la verdad que sí. Entonces empecé a trabajar con ellas y poco a poco fui creando servicios para marcas. Pero ¿qué pasó? Que, cosas de la vida, de un día para otro me quedé sin clientes. Ya. De un día para otro. Entonces dije, hostia, tener un par de clientes no es tener un negocio. Y dije, voy a empezar a entender lo que es tener un negocio. Y entonces ahí empecé a moverme en muchos espacios de emprendedoras, formaciones, mentorías, y fue como, vale, que un negocio es un ecosistema de servicios o de productos que ayudan, y empecé a darle vueltas. Y ahí creé lo que yo considero mi primer negocio, que eran formaciones de email marketing. Como llevaba tantos años haciendo email marketing y había gente y la necesidad estaba, dije, vale, pues yo empiezo a hacer esto. Y esto lo sostuve hasta el año pasado. Pero el año pasado llegó una cosa que se llama inteligencia artificial. Uy, sorpresa. Claro, que cambió las necesidades del mercado. Y yo literalmente dije, ¿cómo puede ser que lleve ya 2 o 3 años con esto y los resultados no evolucionen? Y entonces empecé a observar lo que estaba pasando en mi vida y era, o sea, que la gente empezaba a pedirme más cosas más allá del email marketing. ¿Me explico? Como que querían que yo les hablara de comunicación y yo pensaba, ¿comunicación? Y en este proceso nació mi podcast. Una intuición que tuve, empecé a hacer el podcast, empezó a funcionar bien, bien, bien y fue como, vale, es que en este podcast no estoy hablando de email marketing. O sea, no hay ningún capítulo del podcast en el que yo hable de email marketing. Y entonces dije, claro, o sea, yo estaba sosteniendo un negocio que en el fondo, ahora en el punto en el que estoy, no está alineado con lo que yo quiero o lo que vengo a hacer. Y entonces dije, tengo que replantear el negocio. Otra vez. Otra vez. Y ahora va a hacer 1 año de esto. O sea, yo este proceso de empezar a ver que mi nicho era más grande que el email marketing empezó hace 1 año, cuando hice un viaje a Marruecos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Nos gustan los cambios de guión y los renacimientos personales y profesionales. Pues básicamente fue eso. Yo tengo 2 amigas mentoras, muy guays las dos, que hacían un viaje de negocios a Marruecos. Y fue como una cosa. O sea, yo tengo que ir a ese viaje. Y en ese viaje, una de las mentoras era experta en astrología y una en diseño humano. ¡Qué combinación! Chulísimo. O sea, una maestras. fantasía. Ellas son Samantha y Fran. Y en ese retiro yo me di cuenta que el negocio que yo estaba sosteniendo no estaba alineado con mi energía natural. No estaba alineado con la profundidad de Escorpio, porque soy Escorpio, ni estaba alineado con lo que implica ser manifestadora en diseño humano, que es mi tipo energético. Entonces fue como, wow, he construido algo durante 3 años que, vale, sí, ha sido mi terreno de juego, pero que realmente no me potencia ni me lleva al lugar en el que yo puedo ser la mejor persona para mis clientes. Entonces dije, pues tendré que probar. Y en esa búsqueda apareció el podcast y se fueron colocando las piezas. Entonces dije, el podcast lo está petando, recibí un premio de Spotify por el podcast. Claro, dije, es una señal de la vida. Total. Entonces, es que es lo que va a decir. Cuando el universo te dice sí, en mayúsculas, claro. Subrayado, y es que ahí es donde hay que poner más de energía, ¿no? O sea, ese es el camino. Claro, pero a mí me daba mucho miedo. O sea, ¿El podcast? No el podcast, sino... Bueno, poco a poco también el podcast, porque claro, yo empecé a hablar de los temas más energéticos y espirituales poco a poco. Ah, o sea, vale. capítulo a capítulo. Sí, sí, sí. Es como que yo he tardado mucho a salir del armario espiritual. Lo mismo digo. 5 años después. Claro.
tardé un montón pues, por el autojuicio, por lo que diría la gente, por todas estas cosas que yo estoy enseñando ahora, ¿no? Con los programas que yo estoy creando. Y al final ha sido un proceso de, mira, esto es lo que a mí me mueve, es lo que a mí me flipa y es lo que nadie está enseñando. Cómo la comunicación se puede ver desde el otro lado y desde esta parte más energética. Entonces, yo lo he vivido en primeras carnes, he pasado estos miedos, estos bloqueos y ahora ya puedo acompañar a las personas a que hagan lo mismo. Buenísimo. Entonces, esto es un resumen, muy resumen. O sea, realmente lo que tú enseñas es el resultado de un proceso de autoconocimiento y de evolución personal. Exacto. ¿Cómo ha sido esa evolución en cuanto a tu comunicación se refiere? O sea, igual podemos remontarnos a ese primer momento en el que empiezas a tomar más conciencia justamente de lo que estabas diciendo, desde dónde estabas comunicando para poderlo cambiar. Claro, o sea, ahí el podcast para mí fue clave, porque el podcast es un formato largo, es un formato en el que te puedes explicar, puedes poner matices. Entonces yo me estaba dando cuenta que con los reels y con los emails, que yo amo los emails, me estaba faltando algo. Y en el podcast yo empecé ahí a dejar perlitas de la manera en la que yo entiendo la vida, sin pretender nada más. O sea, es como, a mí me pasa esto, yo hago esto. He visto esto en mi negocio, lo aplico de esta manera. Y empecé a recibir mucho feedback. Decir, pues Gemma, esto me resuena, yo también hago esto, ala, no había pensado esto. Fue como, vale. ¿No? Y ahora, o sea, hace 2 días publiqué el capítulo 46. O sea, he tenido muchos capítulos para ir testeando y probando. Y cada vez me fui abriendo más y más. Hasta que hubo un día que dije, mira, ya está. O sea, yo soy esto y si alguien no quiere estar en este espacio, no está obligado, ¿no? Pero ha sido un camino de darme permiso. O sea, que en tu caso era que pensabas o sentías cosas que no te dabas el permiso de mostrar a los demás, de explicar, de verbalizar. Exacto, como pues por ejemplo con la conexión espiritual, ¿no? Era como, a mí cuando una cosa me pasa 2 veces seguidas, esto me lo enseñó Juan Carlos, que fue la primera persona que me abrió el mundo del camino espiritual, ¿no? Cuando te pasan 2 cosas, o sea, 2 cosas muy iguales en un tiempo muy corto de tiempo. Mensajes. Claro, pero yo esto no me atrevía a decirlo ni en Instagram ni en ningún lugar. Y el podcast fue el espacio para empezar a hacerlo. Y fue como, ala, yo aquí me puedo mostrar como soy. Y nadie dice nada, al contrario. Claro, también es fuerte, ¿no? Esta idea de, es que incluso mi podcast, que lo he hecho yo, sin que nadie me lo haya mandado. Sí. Y encima en ese espacio pongo en duda si puedo o no decir lo que a mí me apetezca. Claro. Molt fort. Es muy fuerte. Ese es el autojuicio. Decir, no voy a ser suficiente, van a pensar que soy una vendehumos. Toda esta caca mental que tenemos, a mí se me activaba. Pero poco a poco, con la práctica, me fui soltando y fue como, mira, este es mi espacio, ahora mismo es el espacio que más disfruto en mi negocio, voy a empezar a ser 100% yo. Y claro, empezaron a pasar cosas muy guay, o sea, colaboraciones muy guays, bueno, el premio de Spotify, empezar a llegar a más gente, que gente me dijera, ala, pues me ha pasado una cosa 2 veces y he pensado en ti. Y es como, qué fuerte, ¿no? O sea, ha sido un proceso largo, porque no hace ni un año que empecé el podcast y yo siento que cada etapa, porque yo les llamo etapas, no capítulos, me he ido sacando una capa, ¿no? Y ahora ya me siento... Bueno, hay veces aún que digo, Gemma, deberías decir esto, pero luego digo, sí, o sea, este es mi espacio, yo lo lidero y sí, ahora quiero y siento que es el momento de compartir esto, ¿no? Porque has dicho que llevas 40 y algo capítulos y casi un año haciéndolo. ¿A partir de qué capítulo empezaste a ver que tenía posibilidades? O sea, que llevaba más gente, que esto funcionaba. Buena pregunta. Más o menos, ¿O no te importó mucho y seguiste aquello, me da igual lo que pase, yo aquí sigo publicando? Sí, la verdad que nunca me fijé demasiado en las métricas hasta diciembre, que fue cuando recibí la notificación de Spotify, que fue como... O sea, tú no estabas obsesionada ahí mirando, mira, pues en este tengo tal, en este no sé cuántos, tengo que hacer más contenido de este tipo, porque no. Tú ibas haciendo... Yo iba haciendo, así como en Instagram a veces sí que estoy más como, mira cuántos likes, mira no sé qué. Con el podcast fue como, voy haciendo. Y claro, realmente fue Spotify, ¿no? Quien dijo, oye, está funcionando muy bien esto. Y fue como, una palmadita de Spotify. Total. Y entonces es cuando empecé a decir, vale, quizá mi negocio tiene que empezar a migrar hacia esto, ¿no? Y entonces es cuando empecé a visualizar, pues,
cómo puedo yo crear un ecosistema de servicios que haya personas que puedan ir un paso más allá de mi mano. Porque el podcast va a ser gratis y siempre va a estar accesible. Pero si hay alguien que quiere trabajar conmigo, pues debería poder tener el espacio, ¿no? Y entonces ahí empecé a crear pues todo el ecosistema que estoy desarmando poco a poco y liberando poco a poco, ¿no? Qué bueno. Tu podcast, no le hemos dicho cómo se llama, pero se llama Exploradora Digital. Exploradora Digital. En ¿Por qué se llama Spotify. así, Exploradora Digital? Se llama así porque cuando yo empecé con la marca de email marketing, yo quería trabajar siempre con un concepto narrativo. Al final soy diseñadora también, o sea, traigo la parte del diseño y trabajo la identidad visual y la identidad verbal. Entonces dije, yo tengo que tener un concepto, tengo que trabajar desde un concepto. A mí me flipa trabajar. Bueno, sí, y el storytelling, Exacto. la idea de storytelling presente en el copywriting también. Exacto. Sí, pero era más, no pensé tanto en el storytelling, sino yo quiero un concepto. Y entonces busqué qué conceptos están muy relacionados conmigo. Y uno de mis conceptos y uno de los que ha sido uno de los valores de mi vida ha sido la aventura. Soy muy aventurera, he vivido en el extranjero, he aprendido alemán desde cero, o sea, en fin, muchas cosas de estas. Y entonces dije, un día caminando por la montaña, además, fue como, hostia, claro, pues el concepto es la aventura. Y entonces cuando empecé a explorar, primero era más aventura, ¿no? Entonces el universo que creé de email marketing se llamaba Mailan. Entonces creé unas islas en las que las formaciones eran aventuras en las islas. Esto se puede ver aún, ¿vale? O sea, sigo vendiendo estos servicios. Mailan.es, ¿vale? Todos ahí. Para ver las islas. O sea, es chulísimo. Es muy guay visualmente y a nivel de story y todo. Pero me vine demasiado arriba con la parte creativa y me faltó un poco aterrizar la parte de negocio, ¿sabes? Y cuando empecé a darle una vuelta al negocio dije, vale, quiero seguir manteniendo este concepto de aventura porque forma parte de mí. Y dije, vale, pues a ver cómo el podcast le puedo poner un nombre que a mí me guste. Y salió Aventurera Digital, que bueno, encajaba bien, pero hablándolo con dos amigas fue como, exploradora también mola, ¿no? Porque yo en el fondo lo que voy a hacer en el podcast es explorar. Y la exploradora, a mi parecer, está como un poquito más relajada que una aventurera. Puede ser, sí. Más abierta a fluir. A fluir, no tanto como... Y dije, vale, me interesa más ahora ser una exploradora y no tanto una aventurera, ¿sabes? Ahí ostras, qué bueno. O sea, fue un cambio de mindset, sí. ¿No? Como decir, vale, ahora yo voy a explorar, voy a compartir lo que yo exploro y tú eres la aventurera y tú vienes a vivir la aventura, ¿no? Entonces yo cuando saludo siempre digo, bienvenida aventurera, Pero de ahí nació el nombre de Exploradora Digital. Qué fuerte, es que todo esto lo haces con una naturalidad. O sea, ponerle nombres a las cosas, generarte una narrativa, es un momento, como, ¿sabes? Es una pasada, de verdad. Lleva un proceso, pero es verdad que soy una persona muy creativa. O sea... Pero con la palabra, porque yo soy muy creativa, pero yo pienso muy en abstracto. Exacto. Estoy aquí más que aquí. Y creo que es un don también tener esa idea, pero luego poderla aterrizar, materializar. Sí, yo creo que esa es la diferencia. Como mi creatividad está más pues, en la comunicación, en la palabra. Y eso yo lo noté, porque cuando yo empecé a estudiar diseño, veía a todos mis compis diseñadores petándolo, haciendo sus logotipos y tal, y yo lo petaba en la justificación del logotipo. Ya. Entonces fue como... Al cabo de unos años me di cuenta que en todos los trabajos de grupo yo siempre era la que justificaba y la que escribía. Es que un ascendente Géminis, chicos, o sea, de verdad, mi terapeuta es Géminis, mi padre es Géminis, estoy muy rodeada de gente Géminis últimamente por algo, por algún motivo, seguro. Exacto. Y admiro mucho esta parte que tenéis de... Es que habláis de forma muy aterrizada para mí. Es como, esto es. Como que no hay nada más allá. Y me gusta porque así llega mejor el mensaje. Fácil, sencillo, ¿no? No sé si esto es Géminis o es como el cóctel de cada uno, ¿no? Porque sí. También... en tu caso yo veo un cóctel guapo. Un cóctel. Sí. Pero es muy buena esta combinación de Sol en Escorpio, ascendente Géminis, porque para mí el Sol te da la profundidad que igual a un Sol en Géminis le podría faltar. ¿No? Exacto, se podría quedar un poquito ahí, lo pongo entre comillas, un poquito superficial, ¿no? Sí. Podría. Pero luego no te ahogas en la profundidad extrema de Escorpio. Claro, quedan ahí compensados. Sí.
Y tiene mucho sentido porque estamos hablando de que esta mujer ahora ha sacado un programa de Lidera tu comunicación. Hablaremos de esto. Entonces, es perfecto porque se junta la comunicación geminiana, es tu don principal en esta vida y tu vocación probablemente, con el tema de liderar. ¿Qué es esto de liderar tu comunicación? Pues mira, esto de liderar la comunicación es básicamente poner conciencia al acto de comunicar desde cualquier momento. O sea, si tú vas a colgar un reel, antes de colgar un reel, respira 2 segundos. Como, ¿cuál es la intención de ponerle a este reel? Que llegue al máximo de personas posible. Por ejemplo, para mí esto es liderar la comunicación. También es liderar la comunicación cuando un día estás hecha una boñiga en tu casa y en tu calendario de contenidos pone tienes que publicar y publicas. Porque el objetivo de esa comunicación es que genere un movimiento, ¿no? Entonces, para mí liderar es escuchar, entender en el punto en el que estás y no dejar que tus miedos, ni tus dudas, ni la procrastinación tomen las riendas. Habrá momentos que estarás hecho una boñiga y necesitas descansar. Eso también es liderar, ¿sí? O sea, desde la presencia, desde la coherencia, ¿qué es lo que necesito yo hoy y cuál era mi compromiso con esto? ¿No? Entonces, para mí, liderar la comunicación no es hacerlo todo perfecto, porque no va de esto, va de accionar, va de responsabilizarte, va de dar pasos y demostrarte. Y aunque te dé miedo, aunque tengas dudas, aunque no esté perfecto, hacerlo. Y para mí ha sido importante en este lanzamiento de este programa, que se llama Territorio Inexplorado, yo vivir también este proceso. ¿Cómo puedo yo ayudar a las personas a que hagan este proceso si yo no me lo hago? Esto sería una incoherencia, ¿no? Muy grande. Entonces dije, vale, voy a ver cuáles son mis grandes miedos a la hora de comunicar, porque los sigo teniendo, y voy a romperlos o voy a testear cómo me siento con ellos. Y uno de ellos ha sido empezar a publicar de cuerpo entero, porque yo hasta ahora solo publicaba de cintura para arriba y nunca mostraba mis piernas, obviamente por complejos, por juicios, por tal. Y cuando me di cuenta de eso dije, no puede ser, no puede ser. O sea, yo tengo que ser la primera que demuestre que la comunicación es un entrenamiento y que va mucho más allá, ¿no? Y te puedes creer que desde que empecé a publicar contenido con todo el cuerpo, se me ha hecho mi primer reel viral. ¡Wow! Lo que hablábamos de los mensajes del universo. Claro, no es casual, joder. Sí. O sea, no es casual. Entonces, bueno, sé que es una creencia limitante, pero a mí también me pasa un poco eso del cuerpo entero. Hay una parte de creencia limitante propia y hay otra social. O sea, hay esta cosa de que, ¿cómo son las influencers que lo petan y tienen no sé cuántos mil seguidores? Claro. Son modelos, la mayoría. O sea, a ver. Sí, pero ahí está nuestra responsabilidad de decir, ¿quién soy yo y qué quiero? No. Porque yo lo que quiero es que mi negocio lo pete. Y que mi negocio lo pete implica liderar y mirar esas partes que me dan miedo. Claro. Y ahora, por ejemplo, en este proceso estoy empezando a trabajar el tema de las ventas. Que el tema de las ventas es algo que yo, o sea, no he trabajado nunca en profundidad, nunca me he atrevido a vender por mensaje privado ni cosas de estas. Y en este proceso también fue como, tienes que salir del confort. O sea, tienes que empezar a moverte y a liderar también esta parte del negocio. Wow. Y claro, ha sido una transformación muy profunda. ¿Cómo ha sido todo este lanzamiento? Porque antes de empezar el podcast hemos hablado de esto. Yo, bueno, la he estado siguiendo por redes todo este tiempo. Hablamos que ha sido un mes más o menos desde que lo lanzaste, ahora que estás a nada. Sí. Estamos grabando a día 29 de abril. Esto saldrá de aquí una semana o así, pero... Sí. No quieres decir fechas por si acaso, pero bueno, ya me he mojado. Entonces, has estado un mes de promoción. ¿Tú y empieza él? El programa empieza el 6 de mayo. El 6 de mayo. Sí. A ver, ha sido intenso. O sea, he estado muy expuesta. He ido a muchos eventos. He ido a 5 eventos, de los cuales en uno he hablado delante de más de 150 mujeres. El otro día lo conté. He hecho prácticamente 90 stories en este mes. He hecho, yo creo que ahora ya debo tocar como los 28 reels. He hecho 4 podcasts del tema más los de calentamiento, o sea que quizá han sido unos 7. Ha sido muy intenso, pero yo sabía dónde me estaba metiendo. Ya. ¿Y cómo lo sabías? Porque ya he hecho lanzamientos antes y porque dije, vale, yo necesito para exponer esta nueva propuesta o esta nueva oferta, necesito tiempo. No quiero hacerlo corriendo.
porque sentía que si lo hacían 10 días, que es lo que suele ser la fecha normal de lanzar un producto, o sea, yo estoy yo sola, aún no tengo un equipo muy grande, tengo un asistente virtual que me ayuda con ciertas cosas, pero no me ha ayudado tanto en el lanzamiento. Entonces fue como, me lo tengo que hacer fácil. Entonces, hacerlo fácil es tener tiempo, pero no puedo estar 3 años en un lanzamiento porque implica mucha energía. Entonces, yo miré el calendario y dije, me apetece hacerlo así tal cual, del 1 al 30. El 1 de abril vi que además, es el inicio de mes, ¿no? Que además está empezando como la energía de Aries, ¿no? Entonces dije, es un buen momento para iniciar. La putada, que estábamos todos en Semana Santa, menos yo. Y claro, los primeros días nadie lo vio, pero dije, da igual, tú tienes que sostener el mensaje. Ole. Y sí, y entonces es verdad que los primeros días costó arrancar a nivel de ventas y a nivel de que la gente entendiera, pero me ha ido súper bien que fuera un periodo largo. Porque como era una nueva oferta, la gente necesitaba entenderlo. Claro, es que ahí voy. O sea, yo lo veo muy difícil en 10 días que la gente a la que va dirigida se entere realmente de lo que estás haciendo. Claro. Primero de que se enteren de que estás haciendo algo. Claro. Y luego de que sepan qué es ese algo. Y todos los detalles. Y en última instancia que se interesen y luego ya que incluso lo compren. Claro. A ver, si haces un webinar, por ejemplo, ¿no? Tú vas promocionando el webinar, entonces los llevas al webinar y haces un proceso de venta en el webinar, tiene sentido que sea 10 días, porque ya los has llevado al webinar, los has calentado. Claro. Pero yo en este caso, mis acciones de visibilidad no han sido hacer un webinar, no he puesto publicidad, ha sido todo por orgánico. Entonces dije, me tengo que mover. O sea, si yo quiero que haya ventas y se forme un grupo, me tengo que mover. Claro. Y decidí hacerlo en modo orgánico. Como vale, un mes, modo orgánico. Mi idea es que el próximo lanzamiento sea un mes y vamos a añadir la parte de publi, porque ahora no me apetecía poner publicidad. Quería hacerlo más modo mi comunidad. Sí. Y bueno, oye, estoy contenta. O sea, tenemos un grupo guay de mujeres y yo sé que se van a inscribir algunas más. O sea, tengo una intuición y claro, es muy emocionante para mí haberle dado la vuelta al negocio, haber parido algo y que la gente confíe, ¿no? Es como dream come true. Bueno, te lo mereces porque te lo has currado muchísimo. Ay, gracias. Por la experiencia que hay detrás y luego también es que lo has contado ahora, o sea, los números los sostienen y además también tener ese compromiso hacia ti misma de lo saqué en un momento en el que, bueno, quizá me equivoqué o no, pero al principio no había respuesta, pero yo seguí. Seguí. Ahí pico y pala hasta que lo conseguí. Muy bien. Total. Para mí eso es realmente el liderazgo de la comunicación, ¿no? Como tú sacas algo y no puedes pretender que al día siguiente tienes 15 ventas. O sea, esto es como una peli. ¿Para qué hacen los trailers? Los trailers te los ponen un año antes para que en un año tú quieras ir al cine. Eso en el fondo es activar los gatillos mentales de la anticipación. Esto es lo que hace un copywriter. O sea, entender por qué decimos qué palabras y en qué momento lo decimos. Entonces yo ya venía calentando la audiencia mucho tiempo, de va a salir algo, y salió. Entonces, claro, una vez sale, se tiene que entender. Y una vez se entiende, la gente que resuena pasa a la acción o no. ¿No? Entonces, a mí me fascina toda esta parte de estrategia. Y la diferencia para mí está en empezar a alinearla cómo soy yo y qué es lo que yo puedo sostener y quiero sostener. Y en ese sentido, dentro del programa o curso, ¿lo llamas curso? Programa, es un programa. Sí. Dentro, ¿qué veis al respecto de todo lo que estamos contando aquí? ¿Cuál es el contenido? Pues vamos a trabajar, no quiero hacer mucho spoiler por si acaso, pero vamos a trabajar lo que se pueda, sí. Vamos a trabajar los bloqueos más comunes que suceden a la hora de comunicar o de exponerte, que muchas veces son cosas internas, y lo vamos a hacer desde distintas maneras. Yo he trabajado bastante con la sistémica y las constelaciones, entonces tengo a mi consteladora de confianza, que se llama Julia, que la amo. Entonces ella va a estar acompañando en una parte de entender cuáles son los bloqueos que tenemos cada uno de nosotros, pero sin hacerlo desde la mente, ¿no? Dejándonos sorprender. Y entonces cuando entendamos qué es lo que nos pasa a cada una de nosotras, la idea es hacer una serie de acciones para poder romper y empezar a trabajar esto. Porque liderar la comunicación no es una cosa que haces un día y ya. O sea, tiene que ser lifestyle, ¿no? Un estilo de vida y una manera de entender tu negocio. Decir, claro. La comunicación no es una pata más y no es lo último que hago yo a la semana si me quedan 10 minutos. No. O sea, la comunicación tiene que ser un rato semanal, unas horas que tú tengas marcadas
porque sabes que es la herramienta que te ayuda a llegar a nuevas personas. Si tú no comunicas, ¿cómo vas a llegar a nuevas personas? O sea, ¿comunicar es vender? Comunicar es vender. Comunicar es vender. Es la herramienta que te conecta con las otras personas. Comunicar a veces tiene la parte de crear comunidad también, ¿no? Pero en los negocios, comunicar es vender. Entonces ahí se nos activan un montón de cosas, pues juicios, miedos, ¿qué es lo que van a pensar de mí? ¿Soy una vendehumos? Todo esto se nos activa y no tenemos ni idea. Entonces la gracia está en empezar a ver qué te pasa a ti y cómo tú te puedes liderar en estas situaciones. Y a veces será, necesito ayuda para que alguien me ayude a gestionar esto. Necesito ir al psicólogo para trabajarme el merecimiento. Pues es que quizás sí, pero tú primero tienes que tomar conciencia de lo que te está pasando. Y en esto es lo que vamos a trabajar en el programa. Qué guay. Suena bien, suena bien. Sí. Claro, yo, por ejemplo, me considero que tengo facilidad comunicativa, creo, pero luego, aún así, siempre hay cositas. Claro. Pero para ser plenamente consciente de ello, creo que es mejor una visión externa. Supongo que ahí es cuando alguien como tú, experta en el tema, pues puede echar una mano. Sí, aunque en este programa la gracia está que cada persona es como un auto-coaching, vale, que cada una pueda entender y tomar conciencia. Porque a veces cuando una persona de fuera te dice, no, es que a ti te está pasando esto, si tú no lo vives, es muy difícil a veces que lo veas, ¿no? Entonces, el proceso... O sea, obviamente vamos a guiarlas y acompañarlas, porque aparte de Julia también tengo otra compañera que se llama Sofía, que vamos a estar las tres. Pero el objetivo es que cada una se responsabilice de ella misma y de su propio poder, que yo le llamo, ¿no? Como tú tienes que hacer tus clics internos, tienes que hacerte tus propias estrategias, porque quien va a comunicar tu negocio eres tú. No lo voy a hacer yo, eres tú. Y si tienes un equipo, tú tienes que liderar ese equipo. Con lo cual necesitas entender what's going on, ¿sí? Como qué es lo que se está moviendo. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, al final, básicamente, es conocerte a ti mismo. La base siempre es la misma. La base es la misma, sí. Me gusta el planteamiento. La verdad es que no creo que existan cursos de comunicación desde este punto de vista. Yo no he visto nada en el mercado y tampoco he querido indagar. Ha sido como, yo quiero crear algo genuino que nazca de mí, de mi sol en Escorpio, de mi luna en Aries y de mi ascendente Géminis y de lo que a mí me apetece aportar. Y sí, o sea, vamos a ver cómo va, y es la primera edición, entonces en las primeras ediciones siempre hay que estar muy atento a la experiencia del usuario, cómo les funciona, qué les está faltando, pero yo siempre estoy muy abierta a decir, vale, ¿te ha faltado esto? Ok, pues añadimos esto para que te ayude a tal, o al revés, ¿te ha sobrado esto? Vale, pues mira, pues lo cambiamos y añadimos lo que sea, ¿no? Como, sí, bueno, ya se sabe que las primeras veces es un poco vas a probar, a testear. Digamos, sí, a testear. Y claro, si funciona una cosa, pues la mantienes, y si no, pues otra. Pero exacto, emprender también es mucho eso, prueba y error. Sí, total. Si cualquier emprendedor lo sabrá. Total, sí. Pues ahora que te tengo aquí, me gustaría aprovechar también para preguntarte, cuando entras en Instagram, en redes, etcétera, ¿qué es aquello que ves que les falta a los emprendedores creativos o emprendedores en general en cuanto a su comunicación? Yo creo que falta una parte de autenticidad importante. Sé que la palabra autenticidad empieza a estar un poco ya... manida, ¿no? Sí, manida, exacto. Pero en el fondo la autenticidad no es más que ser tú mismo. O sea, hablar como tú hablas, vestirte como tú te vistes, mostrarte como tú lo haces, ¿no? Y para mí la autenticidad y la estrategia es donde se consigue realmente el match. O sea, si tú sabes que dices una palabra, por qué la dices y en qué momento la dices y lo dices con tu voz, ¡buah! Ahí lo tienes, ¿no? Entonces... Has dicho, perdón, voy a recapitular. Has dicho una palabra... O sea, si tú sabes qué palabra usas, por qué la usas y dónde la usas... Vale. ¿Vale? O sea, si yo uso la palabra, yo qué sé, lidera tu comunicación y la uso al inicio de un reel y la digo con la potencia de mi voz, yo estoy encarnando eso. Vale. Yo estoy viviendo ese contenido. Sí. Si yo me pongo a grabar, no, lidera tu comunicación, yo no soy así. Sí. Y de hecho, en una mentoría me pasó, como querían que yo grabara un anuncio que era tan aburrido que digo, pero yo este anuncio no lo vería. O sea, se trata de que tú, cuando te pones delante de la cámara para hacer un reel, o sea, cuando piensas en generar ese contenido para una comunidad digital, lo hagas de la misma forma que lo harías con tu amigo. Total. Tu amiga. Es que esa es la magia.
porque es que te van a comprar a ti. Te van a comprar a ti, porque imagínate que yo me hago un reel súper, no sé, bien vestida, súper oficina, blazer, tacones y tal, y luego en las sesiones en directo voy, pues eso, con una camiseta hippie. Van a decir, ahí hay una incongruencia y una incoherencia, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros mismos. Nos compran, en el punto en el que estamos ahora, nos compran por ser quien somos, no por nuestra sabiduría, porque la sabiduría la tiene toda ChatGPT, la tiene toda Gemini y la tiene toda ahora Claude, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes de que nos compran por quien somos, por lo que hemos vivido y porque lo que aportamos nosotros en el fondo tiene algo de distinto. Y la comunicación es eso. A mí me dicen muchas veces, ¡buah, es que eres muy auténtica! Y yo pienso, no, es que soy yo. O sea, tú me conoces aquí, o me conoces en un coworking, o en un evento, yo te voy a hablar igual. Y en un reel te voy a hablar igual. Esa es la verdadera comunicación desde mi punto de vista, ¿ok? Porque yo sé que hay otras personas que defienden otras cosas, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con este approach. Sí, sí. Aunque tengo que decir, o sea, estoy de acuerdo, punto. Y aparte, a mí me pasó en el año 2020, sí, en la pandemia, que me abrí un canal de YouTube que aún sigue activo, de hecho. Ahora quiero darle un giro de guión, ¿no? Y ya llevo tiempo queriéndolo hacer, pero ahora creo que es el momento. Y en ese canal yo hablaba de arquitectura, de diseño, sobre todo de películas, también mezclaba un poco todo lo que tenía que ver con el arte. Me iba muy bien y tal, pero luego me di cuenta que empecé a desarrollar una voz youtuber que no tenía nada que ver con mi voz personal de Edurne de tú a tú. Vale. Incluso empecé a creerme tanto ese personaje que cuando hablaba con mis amistades de toda la vida, salía esa voz youtuber. ¡Wow! Muy heavy, como... Claro, es que el personaje realmente era real, existía. Pero no lo hacía, creo yo, desde la autenticidad, porque me fijaba más en qué funciona, que no ponía tanto el foco en cómo soy y desde aquí lo voy a decir tal cual. Y supongo que era por este tema de las creencias de no es suficiente como lo hago. Claro. Tengo que hacerlo como el youtuber de turno que tiene muchos seguidores o como no sé qué mentor de YouTube que te dice haz esto para ganar 1000 seguidores. Claro, es que además estos personajes normalmente no son sostenibles a largo plazo. Esa es la putada, ¿no? Como tú te puedes montar un chiringuito y un personaje, pero sostenerlo a largo plazo, si no eres tú, va a ser complicado y vas a sudar, ¿no? Entonces, es mejor ser tú mismo, tal y como eres, y atraer por quién eres. Y esa es realmente la magia. O sea, yo no... Este concepto de que hay mucha competencia, no. O sea, para mí la competencia es una ilusión. Tú vas a atraer a las personas que tengas que atraer en ese momento, porque en ese momento tú les puedes dar la pieza clave que ellos necesitan. Claro. Ya está. Y eso no significa que les tengas que acompañar 3 años. Quizás se tienen que hacer una cosa contigo y luego se tienen que ir o no. Quizás se quedan en tu universo y están mucho tiempo, pero porque por alguna razón tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí la clave va así. O sea, hablar tal y como tú eres y que te vean como tú eres. Claro. Y en ese sentido, alineado con lo que hablábamos de la autenticidad al ser uno mismo, ¿crees que todo el mundo debe usar los mismos canales de comunicación o que todo el mundo tiene el mismo estilo comunicativo? Me encanta esta pregunta. O sea, me encanta. Yo creo que no. O sea, creo que cada persona tiene un canal más expansivo que otro. Y creo que tiene mucho que ver, obviamente, con su diseño humano, con su astrología, con todas estas cosas, ¿no? Pero también en cómo te sientes tú en ese canal. Porque yo LinkedIn, o sea, lo siento, pero yo LinkedIn no resueno nada. No me apetece nada estar en LinkedIn. Y todo el mundo me dice, te verías, no sé qué. Y es como, ¿para qué voy a hacer algo que no me gusta? O sea, ¿qué energía voy a impregnar yo en ese contenido? ¿No? Entonces, prefiero estar en unos canales que me flipan, como Instagram, YouTube y Spotify, que me encantan. Entonces me lo paso bien y desde esa energía para mí es mucho más liviano, ¿no? Entonces, justo hablaba hoy con una chica que me decía, es que yo siento que con el email puedo ser más auténtica que grabándome un reel. Claro, es que quizá ese es tu canal más expansivo. De hecho, spoiler, uno de los programas que quiero sacar es justamente esto, como ¿cuál es tu canal más expansivo? Porque no todo el mundo tiene el mismo. Y quizá si tú y yo sacamos el mismo canal a la vez, tú lo petas y yo no, haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás más alineada y yo no. Entonces, se trata de ver cuál es el canal que a cada uno
le encaja más. Claro, y para eso habrá que probarlos. Hay que probarlos, claro, hay que probarlos, sí. Y también complementarlos. O sea, no es como hago solo A. No, a ver, la comunicación de un negocio o de un emprendimiento requiere de más de un canal. Ahora, trata de entender cuál es el propósito de cada uno de los canales. Por ejemplo, cuando yo empecé con el email marketing, dije, vale, va a ser mi canal top, ¿no? Pero me di cuenta cuando llegó el podcast que fue como, no, o sea, prefiero el podcast 1000 veces más. Entonces, el email es el complemento al podcast. Entonces, las dos cosas hacen que cuando yo mando un email, mando a la gente al podcast y la gente me escucha en el podcast. ¡Boom! ¿No? Como lo hemos conseguido. Y esto lo sabes porque cuando grabas un podcast te sientes mejor después que cuando haces otra cosa. O sea, es una sensación corporal el indicador de que ese es tu canal. Hay una parte que sí, que es como, ¡guau! Me flipa. O sea, termino y digo, es lo más guay del mundo. O sea, yo hago el podcast grabando en el bosque con mi gato. O sea, es como una maravilla, ¿no? Pero también por los resultados que veo. ¿No? Como el premio de Spotify o estas cosas, ¿no? O el impacto que genera también. El impacto que ha generado el podcast no lo ha generado mis emails, ¿no? Es verdad que los emails también han funcionado y a mí me encanta escribir emails, pero mi sensación, yo me siento mucho más expandida en el podcast que en un email. Con la voz. Con la voz. Entonces, ahí es cuando empecé a decir, vale, quizá yo tengo un tema con la voz. No. Me ha costado muchos años darme cuenta. Hay mucha gente que me dice, obvio, Gemma, lo tuyo es la voz. Y yo, pues yo no era tan consciente. Hombre, quien escuche tu podcast se dará cuenta. Sí, pero cuando tú estás dentro de ti, muchas veces... Ya, como, no lo ves. No lo ves. Totalmente. Y de hecho mi padre siempre dice que yo, cuando empecé a hablar, desde entonces ya no he callado. Siempre hace esta broma. Y un día reflexionando digo, ¿será que el tío tenía la clave de mi negocio ahí? Me lo lleva diciendo toda la vida. Claro, pero el recorrido hay que hacerlo igualmente porque es el proceso de uno mismo. Exacto. Igual que yo soy consciente que, bueno, en el capítulo 1 del podcast también explico mi historia, ¿no? Pues todas las fases por las que he pasado hasta llegar a día de hoy. Exacto. Y que eso es lo que hace que pueda también transmitir el mensaje que transmito. Total. Pues lo mismo en el caso de cada uno de nosotros. Nos vamos como alineando. Ese es el camino del emprendimiento. Sí. Es la alineación interna. Y entonces te vas colocando y se van colocando piezas, ¿no? Es un camino fascinante, o sea, es muy guay. Ahora, tienes que estar abierto a que a veces vengan volantazos, ¿no? Porque no es para todo el mundo, creo yo. Yo también creo que no es para todo el mundo, pero también está bien, como hay otros modelos y otras maneras de vivir, ¿no? Y para mí el emprendimiento es una manera de vivir. Es una manera de vivir. Sí. Y entonces o te subes o no. O te subes y dices, mira, no es para mí. Y está bien. Claro, y una cosa que sí que creo, si hay algún artista escuchándonos, es que en el caso de los artistas hay muchos que igual no les gustaría vivir así, pero se ven forzados de alguna forma a ser autónomos y a emprender, a tener esta forma fiscal, digamos, y les gustaría trabajar de otra forma. Bueno, no sé si en el futuro existirán como modelos híbridos o así. Bueno. No es mi caso, o sea, yo la verdad que también por mi ascendente Aries, antes cuando has empezado nada más explicando que de pequeña ya sabías que ibas a hacer algo propio, pues igual. Claro, qué guay. Sí, esto como que se siente. Y Emma, que lo tenemos en común, que también vino en el episodio pasado o el anterior, creo, sí, en el anterior, pues ella también lo contaba, que toda su familia sabía que en algún momento iba a emprender. El tema era cuándo. Claro, sí. Para mí es fascinante, pero es verdad que es... desde mi punto de vista, un camino de crecimiento constante. Sí. O sea, tienes problemas con los límites, te van a llegar cosas con los límites. Tienes problemas con el dinero, te van a llegar cosas con el dinero. Y, pues quizá a veces es un poco complicado esto, ¿no? Y ahí viene cuando pedir ayuda, tener mentores, tener psicólogos, tener coach, es clave. O sea, yo no estaría aquí, de verdad, si no me hubieran ayudado un montón de personas. Y en este lanzamiento me han ayudado tantas personas, desde amigos, mis padres, mi pareja, las mentoras, o sea, amigas compartiendo, amigas emprendedoras compartiéndolo. Yo ayer, que estaba haciendo un ritual de agradecimiento, me di cuenta de la cantidad de gente que me ha ayudado con esto. Ya. ¡Buah! Increíble. Qué bonito. Muy guay. ¿Porque se lo has pedido o porque ya ha salido de ellos? Pues alguna gente ha salido tal cual y hay gente que, o sea, a mi psicólogo le pago, entonces me tiene que escuchar, ¿no? Pero no, incluso con las mentoras, pues también ha sido
mensajes, ¿sabes? Como, oye, estoy en esta situación, échame un cable. O realmente mis amigas también, como, wow, yo haría esto. O las colaboradoras, ¿no? Julia y Sofía, que es como, ¿y si esto lo miramos desde este lugar? Y ha sido como una co-creación muy guay. Chulo. Muy guay. Sí. No, ha sido fascinante. O sea, creo que podría escribir un libro solo de todo lo que ha pasado en este Pues venga, Gemma, venga. San Ya. Jordi 2027, vamos, vamos, que podemos. Ay, sí, ha sido fascinante. Ha sido fascinante. Y también el proceso de crecimiento interior. Creo que esto ha sido lo más guay de todo. Como ir viendo lo que te decía antes, lo de exponerme o tener el primer reel viral, ¿no? Como han ido pasando cosas que he dicho, vale, esto viene de esto viene de esto. Y es fascinante. O sea, vivir así a mí me encanta, me encanta. Sí, yo te veo una persona muy consciente, la verdad. Y se nota que eres consciente porque además lees las señales. Sí, o sea, a ver, suena como muy raro decir que eres consciente, ¿no? Pero es verdad que yo cuando viví en Suiza, tuve una super crisis muy grande, en que ahí es cuando empecé a trabajar con una psicóloga, y cuando volví y empecé a emprender dentro de esta empresa que te decía que yo hacía de todo, ¿no? Era una empresa de crecimiento personal y espiritual. Oh. Claro, entonces ahí Juan Carlos, que era la persona que lo lideraba, él me acompañó durante 3 años de mi vida. Entonces, esta conciencia que yo tengo es porque hubo una persona cada día de mi vida ayudándome a tomar conciencia y a ver lo de las señales, o a entender la energía, o a percibir. Entonces fue un entrenamiento también. Y entonces ahora, claro, sí, soy una persona consciente, sí, pero me pasé 3 años de curro intenso y luego otras maneras, ¿no? Y ir explorando distintos caminos. Y a mí me ha gustado mucho probar, aunque yo era una persona súper escéptica. O sea, era escéptica, cerrada, hermética, hasta que obviamente me pasaron cosas que dije, vale, esto no lo entiende la mente. ¿Cómo qué? Bueno, temas familiares grandes, como, bueno, percibir cosas, entender que había historias que yo no conocía, y entonces empezar a hurgar y decir, vale, a ver una cosa, esto no es casual, ¿no? Entonces, hay una súper historia que yo creo que aún no estoy preparada para contar públicamente, pero eso me hizo dar el clic de decir, la vida es más de lo que vemos con los ojos. Exacto. Y entonces es cuando ahí empecé a percibir y a ver cosas, entiéndeme, como ver estas señales, o, ostras, si una persona me habla dos veces seguidas de un libro, es como, ¿ese libro? Sí, ¿Qué tiene? cuando se repite el tema. Exacto. Y de hecho, hoy se me ha repetido 2 veces este tema familiar que he dicho. Hoy me han preguntado también por este tema. Y ha sido como una cosa. Y que Gemma y yo nos hemos visto una vez en persona antes de grabar este podcast, que fue en un evento para emprendedores de networking. Así que sí, no sé. Las casualidades no existen. Exacto. Pues algo se ha despertado ahí que está pidiendo atención. Para mí esto es el liderazgo, ¿eh? O sea, como entender qué te va trayendo la vida y decir, vale, ahora lo tomo, o ahora lo dejo en pausa, o ahora en qué punto estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues me he llevado unas cuantas hostias, pero oye... Más que nos llevaremos. Pero de eso va la vida. Sí, de eso va la vida. Ya para ir acabando, ¿qué proyectos tienes ahora a futuro que te ilusionan? ¿En qué momento profesional estás? ¿Cómo te proyectas hacia el futuro? A ver, me proyecto pues sacando a la luz todo este ecosistema de servicios, porque el primero es territorio inexplorado, pero vienen mínimo 3 más después de programas, o yo le llamo expediciones o aventuras. No quiero hacer spoilers, pero hay algunos chulísimos. O sea, es como... temáticas diferentes que decías antes, ¿no? O sea, todo va a ir en relación a la comunicación, pero bueno, para diferentes fases del emprendimiento, por así decirlo. Este de territorio inexplorado quizás para una fase como, yo diría más inicial, pero no tiene por qué. Es como tu relación con la comunicación. Luego haremos algo más de identidad comunicativa. Vale. Uno más de poner estructura y claridad. Y luego el del canal expansivo que te decía, ¿no? De saber detectar tus canales. Entonces voy a ir mezclando todo lo que yo llevo de espiritualidad, de conciencia, con la parte de comunicación, y claro, o sea, estoy entusiasmada. O sea, para mí es como, ha llegado mi momento en la vida. Es un poco así. Y es guay porque algunos ya tienen nombre y juegan un poco también con el tema de la exploración y tal. Y es como, ay, tengo tantas ganas. Y por eso vale la pena emprender, para vivir motivada, con tu propia película, día tras día. Con tu chiringuito. Yo siempre le digo el chiringuito. Yo el chiringuito que me he montado me encanta. Mira qué guapo. Mira, tengo todo.
Toda la sartén de juegos. Aquí, esto, de todo. Total. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere emprender, ¿no? O sea, ¿qué consejo le darías a un bebé emprendedor o a alguien que aún no ha empezado, pero está ahí con su trabajo fijo igual y dice, a mí también me pica el gusanillo? Claro, yo diría que pruebe y que testee. O sea, en el punto en el que estoy ahora, no, el salto al vacío ya no lo recomiendo porque yo he hecho saltos al vacío y han sido durísimos, ¿vale? Y esto es como, no hace falta vivir un salto al vacío, ¿vale? Solo una energía Aries te diría esto. Porque yo he sido igual. Es demasiado intenso. Como ahora ya que he madurado un poco más, digo, no hace falta. Pero bueno, hay gente que lo necesita, ¿vale? Ok. Pero yo sí que diría como empieza a testear, a jugar, a preguntarte qué podrías aportar tú. O sea, en el fondo al principio es una fase de exploración y cuanto antes empieces a explorar, pues más rápido lo vas a encontrar, ¿no? Entonces diría, juega, explora y en el momento que veas algo, yo diría, contrata a un mentor o una mentora. Claro, déjate guiar. Déjate guiar. Digo mentora, pero quizá es, no sé, una amiga que te hace no sé qué, o que te ayuda, o el psicólogo, o sea, pero que alguien te acompañe en el proceso va a acelerar los resultados, va a ser menos frustrante y te vas a sentir acompañada. Y otra cosa importante, trabajar en la mentalidad. O sea, la mentalidad, que lo dice todo el mundo, pero es que la mentalidad es la clave. Porque si tú piensas que nadie te va a comprar, nadie te va a comprar. Ahora, cuando empiezas a decir, podría ser que me compren, vale, entonces ahí empiezan a pasar cosas. Y cuando ya dices, no, es que me van a comprar y lo siento en mí, entonces te compran. Y para tener un negocio nos tienen que comprar. Ya sean obras, ya sean programas, servicios, productos, ¿no? Pero tenemos que liderar también nuestra mente. Bueno, pues con este eslogan llegamos al final del podcast. Espero que os haya gustado mucho. ¿Dónde podemos encontrarte, Gemma? Si a la gente que nos ha escuchado le ha resonado todo lo que has contado aquí. Bueno, en Spotify podéis escuchar. En Spotify y YouTube el podcast se llama Exploradora Digital. Y también estoy en Instagram, ¿vale? @GemmaPalomar, ¿vale? Mi apellido es Palomares, pero no estaba disponible. Entonces yo puse Gemma Palomarex, ¿vale? Pero mi web sí que es gemmapalomares.es. Y otro día ya hablaremos de los nombres del negocio, porque esto también tiene tela marinera. O sea, de cómo el naming. Sí. Vale. Porque yo durante mucho tiempo me escondí durante un naming y ahora ha sido como, no, mi negocio se llama... Tu nombre. Exacto. Que para mí era todo lo contrario a ser una persona creativa, pero luego dije, es que si quiero seguir creciendo, tengo que dar este paso. Entonces, bueno, hay un capítulo del podcast que lo cuento, por si quieren escucharlo. Wow. Y de hecho, escuché un podcast sobre Cábala que hablaba del nombre que le ponemos a las cosas y que ligado al nombre está también la energía y el destino de ese nombre. Y cuando le cambias el nombre a algo, a la persona, al proyecto, a lo que sea, cambia su destino. ¡Hala! ¡Pam! ¡Qué guay! Yo, de hecho, escribí muchos artículos de Cábala. O sea, yo fui copywriter de un cabalista súper importante a nivel hispano. Sí. Sí, amazing. Sí. Amazing. Fue chunguísimo. Me lo puedo imaginar. Tuve que estudiar un montón para poder escribir los contenidos, pero sí. Es una caja de sorpresas tú, ¿eh? Bueno, sí, es lo que tiene. Sí, yo creo que volverás, me da la sensación. Me gusta. Sí, tengo ese feeling. A ver si se cumple la profecía, la intuición. Seguro que sí. Seguro. Pues eso, que muchas gracias por venir aquí. Ha sido muy guay. Espero que os haya gustado a todos y si os ha gustado, pues le dais a seguir al podcast, por favor, para que yo sepa que ha sido así. Y si tenéis alguna sugerencia de temas, pues lo dejáis en comentarios. Sabéis que también podéis encontrar todo en @la_gare_dart en Instagram y también en lagaredart.com. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Chao.